Vamos a empezar con la clase de repaso de espectroscopía ultravioleta y luego continuar con infrarrojo. Esto es como una clase de repaso en el sentido de que los temas ya los vieron en clases de problemas, la doctora Perillo les dio la clase de infrarrojo, también la clase de ultravioleta. Yo no voy a agregar nada nuevo, tal vez lo explique de otra forma algunas cosas, pero la intención es que ustedes puedan, en resumidas cuentas, comprender definitivamente el tema, ¿de acuerdo? Y otra cosa que podemos hacer, ya que son tan pocos, es preguntas, interrumpirme cuando sea necesario para cualquier pregunta, ¿de acuerdo? La clase no nos va a llevar mucho tiempo, yo espero 1 hora que nos lleve. Comenzando con espectroscopía ultravioleta, vamos a ver unas pocas definiciones relativas a la espectroscopía ultravioleta. Ustedes saben que la espectroscopía ultravioleta se genera a partir de la absorción de un fotón que va a promover un electrón desde un estado fundamental a un estado excitado. Es decir, va a haber 2 curvas de energía potencial de las cuales el fotón va a provocar la eyección de un electrón de una curva de energía potencial llamada en el estado basal a una en el estado excitado. La condición necesaria para que se observe una absorción ultravioleta, ¿cuál es? A ver si recuerdan la condición que necesitamos tener. Bueno, en toda espectroscopía siempre hay una condición sine qua non, que va a permitir observar al espectro ultravioleta, infrarrojo, etc. En este caso, para observar una absorción de un fotón ultravioleta, la energía de este fotón tiene que coincidir con un delta de energía entre los estados fundamentales y excitados, ¿de acuerdo? Tiene que coincidir con un cuanto de energía, ¿sí? Y también la espectroscopía ultravioleta está regida por estos parámetros que son fuerza del dipolo y momento de transición dipolar eléctrico. Entonces, la magnitud de una banda de absorción se caracteriza por la absortividad máxima a una longitud de onda máxima. El área bajo la curva de absorción da una idea de la magnitud de absorción. Entonces, si uno integrara el área en función de la longitud de onda entre 2 longitudes de onda, tenemos esta integral, es decir, el área bajo la curva, y luego hacemos un promedio pesado de la absortividad por la longitud de onda, es decir, dividimos toda esta expresión por la longitud de onda, vamos a tener la absorción, ¿de acuerdo? Y luego, lo que define a la espectroscopía ultravioleta es esta misma integral, que es la absorción, por una constante F, y esto se va a llamar la fuerza del dipolo. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque justamente nos va a decir cuánto va a absorber un cromóforo, ¿de acuerdo? Cuanto mayor sea su fuerza del dipolo, es decir, esta expresión mu cuadrado, mayor va a ser la intensidad en el espectro de absorción ultravioleta. Y la raíz cuadrada de la fuerza del dipolo es justamente el momento de transición dipolar eléctrico. Esa es una
característica importante. Y ahora vamos a agregar que para que ocurra una absorción en el espectro ultravioleta, debe haber un cambio en el momento dipolar eléctrico. Entonces, el cartel luminoso debería decir que hay absorción de un fotón ultravioleta, sí o sí, ese fotón puede cambiar o puede inducir un momento de transición dipolar eléctrico. Entonces, esa es la condición sine qua non. Acá tenemos un gráfico en esta diapositiva de energía de distintas transiciones electrónicas. Estos rayas horizontales son los niveles de energía y son orbitales moleculares. Acá tenemos sigma, pi, n, pi asterisco y sigma asterisco, y las transiciones respectivas desde cada orbital basal a un orbital excitado. El orbital excitado es el que tiene el asterisco, ¿sí? Entonces de aquí ya podemos ver cuáles son las transiciones más o menos energéticas según se promueva a un electrón de un estado de un orbital molecular basal a otro. Esta transición n-pi asterisco es de muy baja energía, ¿de acuerdo? De más energía es la n sigma asterisco, la pi asterisco es también una transición algo energética, y mucho más energética es la sigma asterisco, ¿sí? Entonces, la pregunta clásica que se hacen ustedes, ¿pero qué es todo eso? ¿Cómo puedo saber qué moléculas tienen qué transición? Es la pregunta que siempre se hacen al comienzo. Bueno, pero eso es muy fácil. Basta saber qué orbitales moleculares están involucrados en cada especie, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un sistema pi, seguro que un orbital basal va a ser un orbital molecular pi. Y el orbital molecular pi asterisco antienlazante también tiene que estar, ¿de acuerdo? Entonces seguro que va a haber una promoción de un electrón de un orbital molecular pi a un no pi asterisco antienlazante. Entonces, esas moléculas que tienen orbitales moleculares pi van a tener seguro una transición pi asterisco. ¿Cuáles son ese tipo de moléculas orgánicas? Los compuestos con dobles enlaces o enlaces múltiples, ¿de acuerdo? Después tenemos estas transiciones n-pi asterisco y n sigma asterisco. ¿Y de qué van a provenir estas transiciones? De promover un electrón desde qué orbital a cuál otro. De un orbital n a un pi asterisco. ¿Qué moléculas tienen orbitales n? Los orbitales n, ¿qué eran? Orbitales no enlazantes, ¿de acuerdo? ¿Qué moléculas tenían orbitales no enlazantes? Las moléculas que tenían heteroátomos con pares de electrones libres. Entonces, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre con pares de electrones libres en alcoholes, aminas, tioles, etc., van a tener orbitales no enlazantes n. Si tienen un doble enlace en la molécula, va a haber una transición n-pi asterisco, ¿de acuerdo? Si no tienen dobles enlaces, va a haber una transición n sigma asterisco. ¿Por qué digo que va a haber en esas moléculas con orbitales no enlazantes una transición n sigma asterisco si no tienen dobles enlaces? ¿Por qué asumo eso?
Lo asumo porque seguro va a haber orbitales sigma. Los orbitales sigma vienen de las uniones simples, ¿sí? Entonces es más que obvio que alcoholes saturados, aminas primarias, secundarias, terciarias, saturadas, van a tener transiciones N sigma asterisco y no van a tener transiciones N pi asterisco. Y luego tenemos transiciones altamente energéticas como la sigma sigma asterisco que provienen de promover un electrón de un orbital molecular enlazante sigma a un orbital molecular antienlazante sigma asterisco. ¿Qué moléculas tienen estas transiciones? Estas transiciones se observan a muy alta energía, es decir, a longitudes de onda muy cortas. Estas transiciones generalmente las tienen todas las moléculas que tienen orbitales moleculares sigma, ¿de acuerdo? Donde haya un enlace sigma, va a haber esta transición, ¿sí? Entonces, estas transiciones las tienen todos los compuestos. Hola. ¿Qué tal? Ay, Las transiciones sigma sigma asterisco la comparten todos los compuestos orgánicos. ¿Quedó claro eso? A ver, si yo les dijera, el éter dietílico, ¿qué transiciones van a observar? ¿Qué transiciones electrónicas en el espectro ultravioleta visible? N sigma asterisco y sigma sigma asterisco, no hay otra, ¿de acuerdo? Si yo les dijera en anilina, no, tenés que decir de un orbital enlazante a un antienlazante. Sería en la anilina. Enlazante a un antienlazante. El antienlazante siempre es el asterisco. Sería entonces pi a pi asterisco. De pi enlazante a pi antienlazante. Y es la única. Recuerden que el nitrógeno tiene orbitales no enlazantes, ¿sí? Un orbital N. El orbital N es el que contiene el par de electrones libres, ¿de acuerdo? El par de electrones libres en la anilina está en un orbital N. Por lo tanto, va a haber una transición N pi asterisco. ¿Por qué pi asterisco? Porque el anillo bencénico tiene un orbital molecular antienlazante pi asterisco, ¿sí? En el alcohol alílico también, porque voy a tener una función alcohólica con un oxígeno con pares de electrones libres que tienen orbitales N, y voy a tener una transición N pi asterisco, una transición pi pi asterisco y una transición sigma sigma asterisco, ¿de acuerdo? Porque tengo orbitales N, orbitales pi y orbitales sigma. ¿Sí? Y así sucesivamente. Acá hay un resumen de las transiciones más frecuentes. La transición sigma sigma asterisco, este es el orbital sigma, ¿de acuerdo? Que es molecular, enlazante con los dos electrones. La promoción de un electrón de un orbital sigma a sigma asterisco es muy energética. Fíjense que va a dar origen a una absorción a 150 nanómetros, es decir, en el ultravioleta lejano. ¿De acuerdo? Y acá tienen transiciones N sigma asterisco y sigma sigma asterisco. Un ejemplo de esta transición
como el orbital n está más cerca del sigma asterisco, esta transición es de más o menos energía que la sigma asterisco. Estas flechas indican el gap energético, es decir, ¿de acuerdo? La diferencia de energía entre los orbitales. Esta transición es más o menos energética que esta. La sigma asterisco es más o menos energética que la n sigma asterisco. Tienen que ver en el gráfico. Claro. Es decir, uno siempre ubica los orbitales de forma de mostrar el salto energético. Cuanto mayor es el salto energético, más energía se requiere. Es decir, más corta es la longitud de onda de la absorción. Por eso acá el cartelito que les dice que la transición de un orbital no enlazante n a uno sigma asterisco tiene una absorción, una banda de absorción a 185 nanómetros, mientras que la sigma asterisco a 150. Acá tenemos un doble enlace, el esquema de un doble enlace, y vemos que los orbitales sigma siempre están son, digamos, y los sigma asteriscos son los que están más distanciados en energía. El salto de un orbital sigma a un sigma asterisco requiere mucha energía y por eso la longitud de onda de absorción de esa banda es muy corta, a longitudes muy chicas, menores. Luego en energía le sigue la transición esta, pi sigma asterisco, y la de menos energía es esta, que es la pi asterisco, ¿sí? Entonces, esta es la representación de una molécula que tiene enlaces simples y un doble enlace. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bueno, y acá tenemos un dieno. En un dieno hay dos dobles enlaces, ¿de acuerdo? Dos dobles enlaces que están en un estado fundamental y en sus estados excitados. Es decir, orbitales enlazantes, dos orbitales pi enlazantes y dos orbitales pi asterisco antienlazantes. Y acá mostramos las transiciones. Porque acá tengo estas dos flechitas así y estas dos flechitas así. ¿Qué representan? ¿Qué representan estas flechitas negras? Representan los electrones que están en cada orbital molecular, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta flecha roja, por ejemplo, lo que está diciendo es que voy a promover uno de estos dos electrones de este orbital enlazante a este orbital antienlazante. Entonces, la película posterior a esta debería mostrar este orbital sigma con solo un electrón y este orbital sigma asterisco con un electrón extra, ¿de acuerdo? Entonces, eso sucede y eso da origen a la absorción, ¿de acuerdo? Y lo mismo acá, ¿de acuerdo? Acá tengo los 4 electrones en los dos orbitales moleculares pi, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Bueno, otra cosa que vieron con la doctora Perillo es el efecto del solvente. Algunas de estas diapositivas las vieron con la doctora Perillo. Y no sé si ¿esta la vieron? Lo que acá está mostrando es cómo se vería un espectro ultravioleta en distintas fases. En fase vapor, en fase hexano y en fase acuosa. En fase vapor los espectros tienen una estructura que se llama estructura fina. ¿Por qué? Porque
las moléculas entre ellas no interaccionan y se pueden ver muy bien los saltos energéticos. Mientras que en la fase condensada, al interaccionar las moléculas con el solvente y entre sí, ya las absorciones son más del tipo gaussianas. Es decir, se mezclan todas estas distintas transiciones. ¿De acuerdo? Otra diapositiva que vieron con la doctora Perillo y que es muy importante es el efecto de la acidez o la basicidad en moléculas tales como la anilina. La anilina tiene la longitud de onda máxima de absorción de 280 nanómetros y una absortividad de 1430. Al protonar la anilina, el espectro de absorción ultravioleta se corre y da una longitud de onda de absorción máxima a 254 y la absortividad o el coeficiente de extinción molar baja a 169. Entonces tendríamos que poder explicar esta situación. ¿Qué vamos a decir de la anilina cuando se protona? Primeramente, ¿qué transiciones observaríamos en las transiciones electrónicas en la molécula de anilina? La N-pi estrella o pi asterisco y la pi asterisco. Muy bien, ¿de acuerdo? Ahora bien, la transición N-pi asterisco, ¿cómo se origina? De promover un electrón de un orbital no enlazante N. ¿Dónde está el orbital no enlazante N? Sobre el nitrógeno. Es el orbital que contiene el par de electrones libres del nitrógeno. A un orbital antienlazante pi asterisco que se localiza sobre la anilina, sobre el núcleo bencénico, perdón. Pero ¿qué ocurre al protonar? Al protonar la anilina, el par de electrones ya no está más disponible, ¿de acuerdo? Entonces la transición N-pi asterisco debería desaparecer. Y efectivamente desaparece la transición N-pi asterisco y solo va a observarse la transición pi asterisco correspondiente al anillo bencénico. Pero ¿por qué disminuye la longitud de onda máxima de absorbancia? Toda esta historia que les cuento es muy linda, pero todavía no explica por qué disminuye la longitud de onda máxima de absorbancia. ¿Qué transición era más energética? ¿La pi asterisco o la n-pi asterisco? Si volvemos a la diapositiva, fíjense, la n-pi asterisco es una transición muy poco energética, porque los niveles n y pi asterisco están muy cerca, mientras que la transición pi asterisco, los niveles están más distanciados. Si los niveles de la transición están más cerca, ¿tiene más o menos energía la transición? Menos energía. Si hay menos energía, ¿cómo es la longitud de onda de absorción? Mayor. Mientras que la pi asterisco, al ser un gap de mayor energía, la longitud de onda de esta transición estaría más en la parte del ultravioleta. Y efectivamente, cuando ustedes ven este cambio, es porque esta banda es típica de una absorción n-pi asterisco. Y solo quedó la pi asterisco al protonar la anilina, ¿de acuerdo? Ese efecto de corrimiento a longitud de onda de absorción menores se llama, ¿cómo se llama?
¿Cómo? Tiene un nombre. Efecto ipsocrómico. ¿Sí? Cartel superluminoso recuadrado con dos colores distintos. El corrimiento a longitudes de onda menores se denomina corrimiento ipsocrómico con H. Ipsocrómico. Cartel luminoso con doble fibra. Acá otra cosa que notamos es que la absortividad disminuye también, ¿de acuerdo? De 1430 a 169. ¿Por qué? A ver, si recordamos de la primera diapositiva, esta. Si recordamos de la primera diapositiva, la absortividad estaba directamente relacionada con la fuerza del dipolo, ¿de acuerdo? Y para hablar en términos más coloquiales, la fuerza del dipolo es como la magnitud del momento dipolar, ¿de acuerdo? Es cuán grande es el vector del momento dipolar eléctrico. Está dada por la fuerza del dipolo. Entonces, que haya disminuido la absortividad es reflejo de la disminución de la fuerza del dipolo. Y disminuyó la absortividad de 1430 a 169 porque disminuyó la fuerza del dipolo. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué disminuyó la fuerza del dipolo? Es decir, ¿la fuerza del dipolo qué es? Me da una idea de la magnitud del vector del momento dipolar eléctrico. Eso me está diciendo que la magnitud del vector del momento de transición dipolar eléctrico en la anilina es mayor que en el anilonio. Pero, ¿por qué es eso? A ver, explíquenme. Basta con representar el vector del momento dipolar, ¿de acuerdo? Entonces, el vector del momento dipolar en la anilina va a tener dirección hacia la flecha hacia el nitrógeno, ¿de acuerdo? Y es un vector que va a tener, digamos, un módulo importante porque esta unión está polarizada. Mientras que acá, ¿de acuerdo? Ya hay un problema, porque acá ya no está del par de electrones, entonces el vector del momento dipolar eléctrico va a estar recluido en una zona más pequeña. Entonces, eso es reflejo, o está reflejado, perdón, en el efecto de la disminución del momento de la fuerza del dipolo, de la absortividad. Ese efecto de disminución de la absortividad tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Cuando la longitud de onda de máxima absorbancia disminuye, es el efecto ipsocrómico. Cuando la absortividad disminuye, es el efecto hipocrómico, cartel luminoso. Cuando la longitud de onda de absorbancia máxima aumenta, ese efecto se denomina batocrómico. ¿Sí? Al revés. Y cuando la absortividad aumenta, ese efecto se denomina hipercrómico. ¿Sí? Hay acá no está puesto, no sé si la doctora Perillo les incluyó. Este es un efecto
de disminución de la longitud de onda de máxima absorbancia y disminución de la absortividad, un efecto ipsocrómico, hipocrómico. Un efecto batocrómico, hipercrómico sería, por ejemplo, cuando el fenol se lo trata con base para dar el fenóxido. El fenóxido respecto del fenol va a tener un corrimiento de la longitud de onda máxima de absorción a valores mayores. Ese efecto se denomina batocrómico y también va a aumentar la absortividad. Ese efecto se denomina hipercrómico. ¿De acuerdo? Acá vamos a ver cómo influye el solvente con las transiciones electrónicas. Pero esto es muy fácil y a la vez es importante, porque lo van a aplicar en algún momento de sus carreras y en la vida profesional en muchas situaciones. Dirán, bueno, ¿para qué sirve esto? Les va a servir, se lo prometo. Acá vemos la transición pi asterisco que tiene un delta E, un gap energético. Cuando a este escenario se lo pone en un solvente polar, resulta que hay un corrimiento batocrómico. Entonces, esto es como una generalidad. Cuando yo tengo una transición pi asterisco y le cambio el solvente por otro más polar, el cromóforo sufre un corrimiento batocrómico. Doy por sentado que cromóforo, la palabra cromóforo la conocen. Cromóforo y ausocromo. ¿Recuerdan esos dos términos? Cromóforo, responsable de la absorción de luz. Auxocromo, un grupo que ayuda. ¿Sí? Entonces, cuando el cromóforo que tiene una transición pi asterisco lo pongo en un solvente polar, observo un corrimiento batocrómico. Es decir, a longitudes de onda mayores o menores. Mayores. ¿Por qué es eso? Bueno, es simplemente por este gráfico que está explicado acá, disminuye el gap de la transición electrónica pi asterisco. Pero ahora necesito que alguien me explique por qué disminuye el gap de la transición electrónica pi asterisco en un solvente polar. La explicación de esto es porque el solvente polar estabiliza al orbital molecular pi asterisco. Lo estabiliza. Lo estabiliza mucho. Entonces hace que su energía, la energía del orbital molecular antienlazante pi asterisco, baje respecto de este pi asterisco en un solvente no polar. ¿Sí? Al bajar disminuye el gap. Al disminuir el gap aumenta la longitud de onda. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, pero ¿qué ocurre con una transición n pi asterisco? Supongamos que tenemos, denme un ejemplo de un compuesto en el cual se observe una transición n pi asterisco. La anilina. La anilina es un buen ejemplo, ¿sí? La pongo en un solvente polar. ¿Y qué ocurre? Observo un corrimiento ipsocrómico, es decir, a longitudes de onda menores o mayores. Menores.
Eso es porque aumenta el gap energético. ¿Pero por qué aumenta el gap energético? Fíjense que aumenta el gap energético porque aunque el orbital pi asterisco disminuye un poquito en energía, el orbital n disminuye mucho más en energía en un solvente polar. ¿Pero por qué es eso? Eso es fácil de explicar porque en los solventes polares o hidroxílicos los orbitales n son o están sobre los heteroátomos que tienen los pares de electrones libres. Y obviamente ese par de electrones libres puede hacer unión hidrógeno y lo va a estabilizar. Entonces, al estabilizar al orbital n, disminuye su energía, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que para la transición n pi asterisco, al cambiar a un solvente polar o hidroxílico, voy a notar un corrimiento ipsocrómico a longitudes de onda menores. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, esto es a grandes rasgos el repaso de ultravioleta. Ahora, en 2 minutos, les voy a hacer unas preguntas que me digan qué transiciones electrónicas observarían en distintas moléculas. Por ejemplo, en la etilamina. N pi asterisco, en la etilamina, N pi asterisco, está difícil. No hay orbitales pi. Etilamina. Sigma, sigma asterisco, sí, porque hay uniones sigma, carbono, hidrógeno, ¿sí? Sigma, sigma asterisco, sí. ¿Qué otra? N sigma asterisco. Ya no hay otra, ¿de acuerdo? Son esas dos. Vos tenés que fijarte en qué tipos de uniones tenés y qué tipo de orbitales moleculares tenés, ¿de acuerdo? Por ejemplo, bueno, ya les mencioné varios otros ejemplos. Podría ser en la acetona. En la acetona. N pi asterisco, sí, ¿de acuerdo? Porque hay un orbital pi, ¿sí? ¿Qué más? Pi asterisco, muy bien. Sigma, sigma asterisco, muy bien. Y falta una. N sigma asterisco. Ahora les voy a hacer otra pregunta sobre esa misma. Si yo tuviera que ordenar en energía esos orbitales, ¿cómo lo haría? N pi asterisco, la de menor energía. Pi asterisco le sigue en energía, muy bien. N sigma asterisco, perfecto, le sigue en energía. Y la más energética de todas es la sigma sigma asterisco. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a hacer un repaso de espectroscopía infrarroja. Pero esto lo dio la doctora Perillo, lo di yo, es decir, lo dieron en problemas. Deben estar ahora empapados con espectroscopía infrarroja. Aprovechen la clase y pregunten cualquier cosa que no entendieron, ¿de acuerdo? Yo voy a repasar, pero realmente no sé qué es lo que podría hacer énfasis en estos momentos, pero vamos a tratar de rescatar, hacer énfasis en las cosas que más nos equivocamos. Esta es una tendencia para los... bueno, acá está la ley de Hooke,
en el cual la frecuencia es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la constante de fuerza e inversamente proporcional, a la masa reducida. ¿Cómo varía la frecuencia respecto de la energía? Es decir, si yo tengo la frecuencia, la damos en ¿qué unidades? La vamos a dar en o número de ondas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo varía el número de ondas respecto de la energía? Directamente proporcional. A mayor número de ondas, mayor energía. Acá vemos una secuencia de estiramientos carbono-carbono, dos átomos iguales, y vemos que la frecuencia aumenta de simple a triple enlace, y eso está dado porque aumenta la constante de fuerza, ¿de acuerdo? La masa reducida es la misma. Acá vemos una progresión en la que, en el sentido de la flecha azul, aumenta la masa reducida, por lo tanto disminuye la frecuencia porque la masa reducida se encuentra en el denominador. ¿De acuerdo? Acá vemos la hibridación, cómo afecta a la frecuencia de vibración. El carbono-hidrógeno con un carbono sp está a mayor número de onda que el carbono-hidrógeno con un carbono sp2 y está mayor que la frecuencia de absorción del estiramiento carbono-hidrógeno de un carbono sp3. ¿Cuál es la explicación de esto? También la constante de fuerza, ¿de acuerdo? La constante de unión aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica, por eso carbono-hidrógeno está a 3040 número de ondas y flúor-hidrógeno a 4138. Los estiramientos suceden a mayores frecuencias o absorben a mayores frecuencias que las torsiones. ¿Por qué es esto? En el estiramiento yo desplazo los centros de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces van a requerir mayor energía que las torsiones, ¿sí? Porque la energía va a estar directamente proporcional a la distancia en que separan los átomos. Bueno, acá tenemos lo que ya dijimos. Estos valores hay que recordarlos. Carbono-hidrógeno con carbono sp a 3300 número de ondas, con carbono sp2 a mayor de 3000 número de ondas y carbono-hidrógeno, carbono sp3 a menor, ¿sí? Son valores que hay que recordar. Estiramiento carbono-hidrógeno de aldehído, dos picos, 2850 y 2750, tomen nota de esto. Y luego tenemos, bueno, acá hay estiramientos simétricos y asimétricos. Fíjense que los asimétricos tienen un poco más de energía que los simétricos, ¿sí? Eso es porque el centro de masa tarda en reacomodarse en los estiramientos asimétricos respecto de los estiramientos simétricos. Tenemos para el metilo. Y en cuanto a las torsiones también estas diapositivas ténganlas en cuenta.
la torsión simétrica del metilo siempre está alrededor de 1375, algo típico para reconocer del metilo, y la asimétrica a 1460 número de ondas, parecida a la torsión del metileno, ¿sí? Todo esto lo tienen en tabla, pero es conveniente recordarlo. Luego tienen otras vibraciones de torsión del grupo metileno. Estas también están en tablas. Algunas, digamos, son más difíciles de recordar. Tenemos el tijereteo, aleteo, el rocking, el twisting, etc. Esto ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Y acá estamos en el caso de 2 metilos sobre un mismo carbono y 3 metilos sobre un mismo carbono, el caso del terbutilo y del isopropilo. ¿Sí? Cuando no entiendan algo, quieran o pidan aclaración, nos paramos, ¿de acuerdo? En el hexano notamos estas dos bandas que incluyen los estiramientos simétricos y asimétricos del metilo, de los metilos y los metilenos, y las torsiones alrededor de 1462, 1381 número de ondas. En los alquenos tenemos un estiramiento carbono-hidrógeno del carbono sp2 a 3082 y los carbono-hidrógenos de carbono sp3. ¿Sí? Y algo típico acá, un estiramiento carbono-carbono doble enlace a 1644. ¿Por qué carbono-carbono doble enlace está a mayor número de onda que carbono-carbono simple enlace? Por la constante de fuerza, ¿de acuerdo? En el tolueno tenemos los estiramientos carbono-hidrógeno del metilo que están a menos de 3000 número de ondas y carbono-hidrógenos del carbono sp2 del anillo a más de 3000 número de ondas. Y acá tenemos las torsiones carbono-hidrógeno fuera del plano, en este caso para el mono sustituido, 2 bandas de mucha intensidad. Todas estos están en tablas y en las tablas le van a decir, cuando están monos sustituidos, cuántas torsiones van a haber en el anillo, cuando está disustituido, cuántas torsiones van a haber, si van a ser intensas, medias o débiles, y si está trisustituido también, ¿de acuerdo? Pero recuerden que estas son torsiones carbono-hidrógeno, ¿sí? Para los alquinos tenemos estiramiento carbono-carbono triple enlace a 2128. ¿Cuál era el estiramiento carbono-carbono doble enlace? Acá está, 1400, en realidad 1644, ¿de acuerdo? Mientras que triple enlace 2128. Es lógico y se espera a mayor número de ondas, ¿sí? Algo que sobresale del espectro infrarrojo del 1-hexino es el estiramiento carbono-hidrógeno con el carbono sp, que está a 3308 número de ondas. Esto es típico de un estiramiento carbono-hidrógeno de un alquino, ¿sí? Si vemos esto, no hay que confundirse, solo cabe la posibilidad de que sea un alquino terminal, ¿de acuerdo? Y estos dos son los estiramientos carbono-hidrógeno de los carbonos sp3, que están a menos de 3000 números de onda. ¿Por qué este pico del estiramiento carbono-carbono triple enlace es tan poco intenso respecto de este?
Este es un poco más intenso. Carbono-carbono doble enlace. Carbono triple enlace es muy poco intenso. ¿Qué explicación podemos encontrar en esto? No, es poco intenso, está, digamos, Puede ser por el tema que está más electronegativo y la distancia en la que se separan entre dos está más cercana. pero eso tiene que ver con la frecuencia que aparecen, no con la intensidad. Aparece a 2128 número de onda, que es compatible con una constante de fuerza muy alta de la unión carbono-carbono triple enlace. Pero la pregunta era, ¿por qué es tan poco intenso? ¿La intensidad de qué dependía? Bueno, algo, digamos, al igual que la espectroscopía ultravioleta, el fotón infrarrojo se va a absorber si y solo si hay un cambio en el momento dipolar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es la condición sine qua non. Si yo logro cambiar el momento dipolar de la molécula por absorción de un fotón, va a haber una absorción infrarroja. ¿De acuerdo? Esa es la condición sine qua non. Entonces, habiendo dicho eso, lo que acá se ve es que este estiramiento carbono-carbono triple enlace absorbe poco. Es decir, esto va a tener que ver también con un pequeño cambio en el momento dipolar producido. La pregunta vuelve otra vez, ¿y por qué es pequeño el cambio en el momento dipolar en la triple unión carbono-carbono? Porque las electronegatividades de los dos átomos son parecidas y son muy pocas. Muy bien, porque no hay, digamos, hay solo un sustituyente sobre cada carbono, entonces el momento dipolar es muy chiquito. Entonces este absorbe un fotón y se polariza muy poquito, ¿de acuerdo? Una porque los dos átomos son iguales y otra porque la carga no se puede dispersar más que en esos átomos, ¿sí? Si el triple enlace estuviera interno, en vez de ser terminal, estuviera interno, no van a haber ninguna absorbancia del fotón infrarrojo en el alquino central. No absorbe, ¿de acuerdo? Es inactivo, porque no puede cambiar el momento dipolar, ¿de acuerdo? Fíjense un alquino simétrico. Por ejemplo, el 3-hexino. En el 3-hexino el triple enlace está en el centro. ¿Sí? ¿De acuerdo? El momento dipolar es nulo ahí, porque no puedo escribir ningún vector del momento dipolar que me diferencie alguna carga. ¿De acuerdo? Entonces, ese enlace no va a absorber el fotón. Entonces no va a haber espectro infrarrojo de ese estiramiento. Entonces, pensemos cómo se ubican las bandas en el espectro de absorción infrarrojo o de transmitancia infrarrojo, que tiene que ver con la ley de Hooke y también en la intensidad de la absorción, ¿sí? Carbono-carbono triple enlace 2150, carbono-nitrógeno triple enlace 2250. ¿Por qué este estiramiento está a mayor frecuencia que este? No tiene que ver
el momento dipolar con la frecuencia en la que aparece. No confundan eso. Mayor constante de fuerza, algo que ya sabían, ¿de acuerdo? A priori, ¿cuál será más intenso? ¿Qué absorbancia infrarroja será más intensa? ¿La del triple enlace carbono-carbono o carbono-nitrógeno? Carbono-nitrógeno, obviamente, porque ahí sí hay una diferencia importante en el momento dipolar. El nitrógeno tiene una densidad negativa y el carbono positiva, ¿sí? Bueno, acá les digo, la unión triple carbono-carbono presenta una absorción débil debido a la falta de momento dipolar, especialmente en alquinos simétricos, ¿sí? Propano-nitrilo. Fíjense la absorbancia del estiramiento carbono-nitrógeno triple enlace. Qué intenso que es, ¿de acuerdo? Porque hay un momento dipolar neto por absorbancia del fotón infrarrojo. Estiramiento nitrógeno-hidrógeno. Se da alrededor de 3300 número de onda. Aminas primarias tenemos dos bandas debido al estiramiento nitrógeno-hidrógeno simétrico y asimétrico, ¿sí? Butanamida, las dos bandas. Estas dos chiquitas son las de una amina primaria. Una amina primaria tiene dos bandas de estiramiento nitrógeno-hidrógeno y están situadas alrededor de 3300, 3369 y 3299 en la butanamida. ¿Estos qué son? Estiramientos carbono-hidrógeno. Tienen que completar carbono-hidrógeno de carbono, ¿qué? sp3. Entonces, en los exámenes, cuando les pidan asignar las bandas, no me digan solamente carbono-hidrógeno, estiramiento. Tienen que ser más específicos. Carbono-hidrógeno de carbono sp3. ¿De acuerdo? N-etilbenzenamina, la feniletilamina, una amina secundaria. Entonces hay un solo estiramiento nitrógeno-hidrógeno. ¿Esta bandita qué es? Que no está señalada. Está 3020 número de ondas por ahí. Estiramiento carbono-hidrógeno de un carbono sp2. ¿De dónde? Del anillo. Y estas a 2971 y 2875 de carbono-hidrógeno del carbono sp3, tanto del metileno como del metilo. Mientras que la NN-dimetilanilina no hay banda de estiramiento en nitrógeno-hidrógeno, obviamente porque no hay hidrógeno sobre el nitrógeno. ¿De acuerdo? El estiramiento del OH tenemos cuando está libre 3600 número de onda y diluido una panza a 3300 número de onda. ¿Por qué se corre este estiramiento a menor frecuencia? Por las uniones hidrógeno que debilitan el estiramiento oxígeno-hidrógeno, ¿de acuerdo? Disminuye la constante de fuerza, por lo tanto, en soluciones diluidas se corre la frecuencia de absorción del estiramiento oxígeno-hidrógeno. Ciclohexanol, las bandas de los alcoholes son muy panzonas, son de este tipo. Y es fácil reconocer un alcohol en el espectro infrarrojo, ¿sí? Carbonilo, grupo importante. Se extiende entre 1650 y 1800.
las bandas de absorción, está mal escrito acá, son muy fuertes debido al gran momento dipolar. Es uno de los picos más intensos del espectro, ¿sí? Entonces, es muy intenso porque el momento dipolar de la unión doble carbono-oxígeno tiene un momento dipolar neto grande. Acá tenemos las dos butanonas, 1719, estiramiento carbono-oxígeno, doble enlace. (1715) es como un valor promedio, digamos. Y esta diapositiva, que se las mostré yo en la clase y también la doctora Perillo en la clase, es una progresión de los distintos estiramientos carbono-oxígeno doble enlace en distintos compuestos carbonílicos o derivados de ácidos, tales como cloruro de ácido, éster, aldehído, cetona, ácido carboxílico, amida y anhídrido. ¿De acuerdo? Estos valores habría que tenerlos en mente. Y en las clases de la doctora Perillo y la mía también explicamos los dos, ambos, no sé si la doctora Perillo, pero yo sí se los expliqué, por qué era esta progresión de esta manera. Se toma un valor base del estiramiento carbono-oxígeno doble enlace de una acetona de 1715. Entonces, ese es el cartel luminoso que tengo que conocer. Estiramiento carbono-oxígeno doble enlace de cetonas es 1715, el cartel luminoso. Y después tengo valores a mayor número de onda y a menor número de onda. Tal vez la cuestión no es memorizarse estos valores, sino saber dónde ubicarlos, ¿sí? Entonces, el que sí tenemos que conocer es el de la acetona, que es el valor base, 1715, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que conocer. Lo otro lo puedo sacar razonando. Entonces, en la acetona, el 1715 número de onda, en el éster 1735 y en el cloruro de ácido 1780. Eso tiene que ver también con el acortamiento de la unión carbono-oxígeno, ¿sí? En la amida, el alargamiento de la unión carbono-oxígeno provoca que la frecuencia de absorción del estiramiento carbono-oxígeno doble enlace sea 1680 número de ondas. Pero ahora vamos a explicar por qué sucede esto. Es decir, no hace falta que recuerden esta progresión en los valores de la longitud del enlace carbono-oxígeno. No hace falta que conozcan eso. Lo que sí hace falta conocer son los factores que influencian la absorción del carbonilo y que tienen que ver con los factores electrónicos, ¿de acuerdo? Que eso hay que saberlos porque en química orgánica es con lo que nos manejamos. Entonces, tenemos un grupo A en el cual el carbono carbonílico está unido a un resto R alquílico. Estos restos R alquílicos son grupos donores de electrones por efecto inductivo positivo. Esos efectos inductivos positivos debilitan al carbonilo y disminuyen la frecuencia de absorción. ¿Por qué debilitan al carbonilo? Los grupos alquilos unidos al carbono carbonílico por efecto inductivo. Ustedes tienen que verlo en función de la constante de fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más corta es la unión carbono-oxígeno, más fuerte es la constante de fuerza.
Y cuanto más corta es la unión carbono-oxígeno, es porque hay una gran diferencia de polarización entre el carbono y el oxígeno, ¿sí? Entonces, si yo por efecto inductivo positivo envío electrones al carbono, lo hago más o menos electropositivo. Menos electropositivo, por lo tanto, lo que voy a hacer es alargar la unión, ¿sí? Los grupos tomadores de electrones, por ejemplo los halogenuros de ácido, refuerzan al carbonilo y aumentan la frecuencia de absorción. ¿Por qué refuerzan al carbonilo? Porque el átomo de halógeno directamente unido al carbono carbonílico, al ser sumamente electronegativo, retira densidad electrónica del carbono a ya electropositivo, ¿de acuerdo? Entonces eso hace que se acorte mucho la unión oxígeno-carbono. Al acortarse la unión oxígeno-carbono, aumenta la frecuencia de absorción porque aumenta la constante de fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tuviera que comparar los cloruros de ácido con las cetonas, voy a saber que efectivamente los halogenuros de ácido, los haluros de ácido, van a tener una absorción carbono-oxígeno doble enlace a mayor frecuencia que las cetonas. Veamos el caso de compuestos que tengan, compuestos carbonílicos que tengan unidos al carbono carbonílico átomos o grupos de átomos que ejerzan un efecto de resonancia. Bueno, el efecto de resonancia claramente debilita al carbono carbonílico y disminuye la frecuencia de absorción. ¿Por qué debilita el carbono carbonílico? Efectivamente, la resonancia hace que se distribuya la carga positiva deficiente del carbono sobre el átomo adyacente, ¿de acuerdo? Entonces eso hace que la unión se acorte o se alargue. Se alargue, muy bien. Entonces eso es un grupo C de efectos. Luego tenemos un grupo D de efectos y, por ejemplo, la unión hidrógeno va a debilitar al carbonilo y va a disminuir la frecuencia de absorción. ¿Por qué va a debilitar al carbonilo? ¿Por qué va a alargar la unión? Porque va a retirar densidad electrónica del oxígeno, ¿de acuerdo? Por unión hidrógeno. Bueno, y acá tenemos todos los factores que trabajan sobre todas las series de compuestos carbonílicos y derivados de ácido. Tenemos la cetona. En los aldehídos, yo reemplacé un grupo alquilo por un hidrógeno. ¿Por qué se me corrió a mayor número de onda la frecuencia de absorción del estiramiento carbono-oxígeno doble enlace? Claro, como el alquilo es dador de electrones, ¿qué es lo que hizo? Correcto, entonces está bien razonado, ¿sí? Este enlace es más corto que este. Eso es un dato que la espectroscopía infrarroja es muy confiable para tomar. ¿Y acá qué pasa? ¿Por qué aumentó aún más la frecuencia de absorción del estiramiento carbono-oxígeno doble enlace de un éster respecto de una cetona? El efecto de resonancia retiró, ¿no? Carga acá, o
acá no, el efecto de resonancia no, el efecto atractor de electrones es el que está imperando, ¿de acuerdo? El efecto atractor de electrones. El efecto de resonancia te retira carga, ¿sí? Entonces, es distinto. El efecto de resonancia lo vas a ver acá. ¿De acuerdo? Acá vemos el efecto atractor de electrones del oxígeno y acá del cloro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si ustedes no tuvieran esta diapositiva y tendrían que predecir el orden de las frecuencias de estiramiento, carbono, oxígeno, doble enlace en halogenuros de ácidos, ésteres, amidas, ácidos carboxílicos, lo podrían hacer, ¿de acuerdo? Un consejo es que se lo pongan en el cuaderno y traten de racionalizarlo ustedes en casa. Bueno, y después, y otra cosa importante que con la quiero terminar es cuando los carbonilos están conjugados con dobles enlaces en los compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados. Bueno, los compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados van a tener un estiramiento carbono-oxígeno doble enlace a menor frecuencia de absorción porque lo que va a pasar es debilitar la unión carbono-oxígeno por efecto de resonancia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acá tenemos acetona 1715 y en este compuesto carbonílico alfa-beta insaturado el estiramiento carbono-oxígeno doble enlace a 1690. ¿Sí? Todas estas progresiones son las que tenemos que entender, ¿de acuerdo? No tanto los números. Bueno, ya terminamos acá porque todo lo demás es prácticamente repaso. Este es un diagrama de flujo que les da una ayuda de cómo elucidar la estructura de un compuesto teniendo el espectro infrarrojo. Entonces, en el diagrama de flujo yo me pregunto si tengo una señal del carbonilo. ¿Por qué me pregunto esto? Porque es una de las señales más fuertes del espectro, ¿de acuerdo? Entonces la tengo que ubicar inmediatamente. Si tengo estiramiento carbono-oxígeno doble enlace, la respuesta es que sí tengo. Bueno, me fijo si hay anhídrido, si hay ácido, si hay amida, si hay éster, aldehído o cetona. Si hay anhídrido, tengo que ver dos carbonilos de los estiramientos simétricos y asimétricos. Si hay ácido, debo también ver el OH. Entonces, si vi el carbonilo, me fijo si hay dos carbonilos. Si no hay dos carbonilos, me fijo si hay OH, además del carbonilo. Si no hay OH ni dos carbonilos, me fijo si hay NH, para ver si hay una amida. Me fijo si hay un carbono-oxígeno a 1050 número de onda, que es el estiramiento carbono-oxígeno simple enlace del éster. Y para ver si hay aldehído, me fijo si hay dos picos del estiramiento carbono-hidrógeno simétrico y asimétrico de los aldehídos a 2850 y 2900. Y si no hay nada de esto, entonces tiene que ser una acetona. ¿De acuerdo? Si no hay nada de esto de arriba, me quedo con la acetona. Si no hay carbonilo presente, si no hay carbonilo presente, vuelvo a este otro diagrama de flujo en el cual tengo que ver si hay un OH presente, si hay una panza 3300, si hay un NH presente, si hay una amina primaria o secundaria a 3340 y 3400
dos picos finitos. Si no hay ninguno de estos dos, me fijo si hay un carbono-oxígeno, simple enlace, estiramiento a 1050, por si hay un éter. Si no hay un éter, ni una amina, ni un alcohol, me fijo si hay un nitrilo a 2200 números de onda. Si no hay nitrilo, me fijo si hay un alquino, estiramiento carbono-carbono, triple enlace a 2100. Si no hay un alquino, me fijo si hay un alqueno, estiramiento carbono-carbono, doble enlace a 1600 y a 1400. Después si no hay un nitro, y después si no hay halógenos. ¿De acuerdo? Y ya está. Y terminamos acá. El martes a las 14 hay un clase de repaso para el examen promocional en el aula de orgánica. Y el jueves a las 17 también en el aula de orgánica.